pichines y bienvenidos un día más al canal. Para todos aquellos que no me conozcáis, o si es vuestro primer vídeo, hola, soy Lilis, más conocida como LiliCube, y en el vídeo de hoy os voy a enseñar un vídeo explicativo un poco diferente a los tutoriales, donde vamos a realizar una ilustración con una técnica llamada pasteles. Para los que no la conozcáis, es una técnica parecida a las tizas tradicionales de los de pizarra, pero con un pigmento más puro y suave a la hora de trabajar con ellos. Se aplica normalmente con los dedos para difuminarlos o con herramientas como bastoncillos de algodón para su corrección. Sinceramente es una técnica bastante complicada, ya que si no estás familiarizado con ellas te puede resultar bastante complicado y tedioso de usar. Pero no os voy a mentir y sinceramente habré realizado como 3 ilustraciones con esta técnica, porque lo que mancha no es normal. Igualmente os dejaré algunos ejemplos que he podido encontrar en mi casa de ilustraciones que he realizado con esta técnica. Lo dejaré por aquí seguramente. Está dentro de mi top 3 como una de las técnicas que requiere una mayor concentración para un resultado bastante óptimo. Y agradezco a la marca Latewish por este regalo que me dieron y con lo que vamos a probar esta hermosa técnica. Antes de dejaros con el vídeo, os quiero comentar que tenéis un código de descuento, eso sí, temporal, que lo podréis usar hasta el 24 de septiembre, de un 20% en Amazon en los enlaces que os dejaré en la descripción del vídeo. Y un descuento del 10% si usáis mi código en la misma página oficial de Latewish para únicamente en este set de 72 colores de soft pastel. Y después de esta pausa publicitaria, vamos con el vídeo de hoy. Sin más esperas, comenzamos. Antes de que os aventuréis con los pasteles, es recomendable que os preparéis la mesa de trabajo, ya que este material ensucia y mucho. Siempre llevad a mano papel de cocina para limpiar los restos de las barras que os enseñaré más adelante en el vídeo, bastoncillos para borrar el exceso de pintura, un trapo de cocina húmedo para limpiar los dedos y un papel que sea rugoso o grueso, en el que podáis crear esas ilustraciones. También podéis comprar directamente papel específico para los pasteles, pero son un poco caros. Y aquí os enseño un poquito más de cerca qué colores y tonalidades tiene este set. Lo primero de todo, como dije al principio del vídeo, solo habré usado este material muy poquito, pero lo que sé os lo voy a mostrar lo mejor que pueda. En este vídeo simplemente os enseñaré cómo hago para crear una ilustración con apenas práctica ante este material, para que podáis apreciar que sin experiencia de ello podéis hacer una ilustración sencilla o simplemente para practicar. Y comenzamos a bocetar. Decidí traeros una fruta para probar este material como ejemplo, ya que es algo que podemos ver en todos lados y dibujar sin problemas. Podemos tocarlo, observarlo, entender los brillos de la propia fruta y sobre todo los colores. Por si acaso, no apretéis con el lápiz, ya que podría verse a través de la pintura o sea complicado de corregir al finalizar la ilustración. Que no lo comenté. También el setup es diferente, ya que no me quería arriesgar a manchar todo el polvillo de colores la mesa del escritorio, ya que como avisé, esto ensucia mucho, muchísimo. Como hacía ya un año que no tocaba los pasteles, me sentía demasiado perdida y no sabía por dónde empezar ni qué hacer, hasta que decidí pues volver a empezar. Cada vez que cambiemos de color, usad siempre el trapito húmedo para no quedaros con los restos del anterior color en los dedillos, ya que podría ensuciarlo.
caso, saco directamente los claros y ya poco a poco añado los colores más oscuros para crear esa profundidad e imitar lo más parecido los gajos de la mandarina. Son muy agradables al tacto, se desliza muy bien el papel, aunque creo que hubiera estado mejor que hubiera otros tipos de colores, ya que me parecían algunos tonos iguales, pero sinceramente, se podían sacar los colores entremezclando algunos tonos. Recordad que en este vídeo os enseño desde lo que sé sobre este material, su uso y cómo imitar lo mejor que he podido los colores. Seguramente esté cometiendo errores o se puede hacer mucho mejor, pero para eso estamos, para aprender entre todos y sobre todo mostrar lo que nos gusta hacer al mundo. Y para finalizar, a toquecitos puse los blancos. Sinceramente no recordaba que fuera tan relajante pintar, es como algo diferente que tranquiliza los sentidos. Esta ilustración la realicé como en unas 6 horas. Lo bueno que tiene este material es que es rápido de usar y puedes acabar una ilustración, dependiendo del tamaño, en el mismo día. También recomiendo pintar con la luz natural, ya que el ojo puede distinguir mejor los tonos. Para oscurecer, nunca, pero nunca uséis negro. Usa tonos fríos como el morado para que tenga mejor armonía de colores. Recordad que en cualquier técnica a color, usar el negro como sombras ensucia el dibujo y deja siempre un acabado horrible. Y con los gajos hacemos lo mismo. Os dejo el proceso entero para que lo podáis observar detenidamente. Aquí os muestro el uso que le doy al papel. Ya que de normal están enceradas estas barras como aglutinante, hay que raspar para poder deshacer esa cera y aplicar el color al papel.
Para los que creen que solo hago dibujos oscuros, espero que os guste esta faceta mía del color, ¿eh? Últimos detalles al dibujo. Firmita e ilustración realizada. Muchísimas gracias por ver hasta el final, que os haya entretenido este vídeo un tanto diferente y disfrutado sobre todo con esta técnica. Nos vemos en el siguiente vídeo y cuídense. Hasta pronto y adiós.